bienvenidos. Este es el segundo encuentro de medio ambiente y sostenibilidad que organizamos en el Español de Málaga, junto con Cerveza Victoria. El primero lo hicimos en el Día Internacional del Reciclaje, que vino José Antonio Víquez, el delegado de la Junta de Andalucía, vino también el diputado de Diputación y vino el gerente de Coembes. Y hoy, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, pues era un día propicio para hacer el segundo, ¿no? Y en este caso, sobre todo, hemos querido enfocarlo más en el mundo empresarial. El primer encuentro fue más hablando de lo que hacían las instituciones y sus planes. Y en este segundo, pues bueno, sobre todo de los que estáis las empresas, que sois los que estáis en el día a día trabajando por la defensa de la sostenibilidad. Os presento, a mi izquierda tengo a Miguel Villén, que es el director de desarrollo de negocios de Bioautonomy. A su lado está Alicia Carrasco, que es la CEO de Olivo Energy. Y al fondo, Juan Francisco Aragón. Tienes un cargo muy largo, es el encargado de medio ambiente, de sostenibilidad, de comunicación, de relaciones institucionales de Coca-Cola en la zona sureste, ¿no? Que es sureste, Andalucía. De Andalucía. Andalucía, por eso, o sea que. Y bueno, pues vamos a empezar, si os parece, para explicar a la gente un poco qué es lo que hacéis cada uno, ¿vale? En qué apartado, Coca-Cola todo el mundo la conoce, pero en el tema de sostenibilidad, ¿vale? Y luego pues hablamos también un poco de temas generales y al final pues también se abre el turno de preguntas al público para que preguntéis lo que apetezca. Pues empezamos contigo, Miguel, que te tengo más cerca. Cuéntanos un poquito qué es Bioautonomy y qué es lo que hacéis y sobre todo en favor de la sostenibilidad, ¿no? Que es el tema que nos trae hoy aquí. Sí, muchísimas gracias por invitarnos. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Bioautonomy evoluciona de dos palabras, biología y autonomía, y eso es justo lo que hacemos. Nos apoyamos en principios de biología y de físico para hacer edificios completamente autosuficientes. Y hablo en temas de energía, como en temas de agua, como en temas de gestión de aguas residuales. Llevamos ya más de una década de trayectoria innovando con la naturaleza y a raíz del COVID nos instalamos aquí en Málaga, apostamos por escalar nuestras soluciones a entornos urbanos y entonces hemos empezado a trabajar mucho con ecosistemas verticales. Probablemente habréis visto el ecosistema vertical en el Soho del Hotel Mariposa, que hicimos hace 2 años, que fue un proyecto de innovación porque además ese ecosistema se riega con el agua reutilizada de las duchas. Y bueno, este es otro de los sistemas que trabajamos, se llama regeneración de agua o reaprovechamiento de aguas residuales para riego, con el que ahora estamos teniendo muchísima demanda por obviamente los graves retos que hay asociados a la sequía, y es que transformamos el agua residual en agua para riego y de esta manera podemos regar zonas verdes y disminuir muchísimo la demanda hídrica. También estamos muy implicados en formación, hacemos formaciones tanto teóricas como prácticas para incluir a profesionales en todos estos aspectos de la construcción ecológica o la construcción sostenible. Y eso es un poco lo que hacemos. Estamos muy activos aquí en Málaga últimamente, colaboramos tanto con instituciones públicas como con privados, tanto a nivel de arquitectura como de ingeniería basada en la naturaleza, y siendo un poco nos posicionamos mucho como el socio estratégico de tanto administraciones como empresas que en base de arquitectura y construcción, en proyectos de arquitectura y construcción, que le dan un paso más allá de la sostenibilidad. Vamos a hacer un pequeño spoiler aquí. El viernes, de hecho, se presenta en La Noria una asociación que se llama AIRE, una asociación nueva, en la que Bioautonomy es uno de los que lo impulsan. Sí. Y bueno, no vamos a contar nada porque se presenta el viernes. Además estaremos allí el viernes y los que queréis venir, pues allí estaremos en La Noria. Sí, pero podemos invitar a todo el mundo que está aquí. El viernes a las 11 en La Noria presentamos nuestra nueva asociación AIRE, que es la Alianza para la Innovación Regenerativa y Estratégica, que surge de la colaboración entre Bioautonomy, Impact Hub Málaga, que también las saludamos porque colaboran en la organización del evento, y Conéctate B2B, en los que también está, por ejemplo, José Francisco. Y nada, a las 11 en La Noria, es gratuito, habrá jamón, habrá cerveza, gracias a Victoria también. Siempre un aliciente. Así que estáis todos invitados a asistir. Bueno, Alicia, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en vuestra empresa. Vale, pues en primer lugar, gracias a Ángel por la invitación y al Español. Olivo Energy es una consultoría de transición energética y se traduce en que ayudamos a nuestros clientes a conocer cuál es la tendencia política regulatoria
de la transición energética. Y esto lo traducimos en herramientas para que ellos puedan desarrollar e implementar estrategias de cómo mejor optimizar el dinero y cómo mejor aprovecharlo para tener un retorno máximo sobre su inversión en la transición ecológica. Esto al final tiene un doble impacto, porque no es solo el retorno económico, sino también la utilización de los recursos. Por ejemplo, cuando hablamos de electricidad renovable y de vehículo eléctrico, si el vehículo eléctrico no lo cargas en horas de generación renovable, el vehículo eléctrico no es limpio. Entonces, lo que nosotros intentamos promover es conocer qué hay en la regulación para trasladarlo a modelos de negocio que integran un poco el sentido común para la sostenibilidad del uso del consumo y de la generación eléctrica renovable. Entonces, trabajamos desde consumidores finales a empresas, a corporaciones y también con gobiernos. Trabajamos mucho para promover y hacer cambios regulatorios del sector eléctrico. Entonces, la electricidad es un bien que está muy regulado desde el punto de vista de su generación, desde el punto de vista de su distribución y desde el punto de vista de qué precio nos pueden ofrecer a nosotros las comercializadoras, e incluso de qué servicios nos pueden ofrecer las empresas que ofrecen servicios energéticos a los consumidores. Entonces, por eso se creó Olivo Energy, para ayudar a entender un poco la complejidad de la regulación y también el conseguir modificarla y cambiarla para que de alguna manera tengamos una regulación que promueva la optimización de los usos de las energías limpias. Y con eso trabajamos con diferentes clientes. Bueno, una tarea complicada, ¿eh? Ahí tenéis trabajo por Es delante. divertida, es entretenida, sí. No, de aburrir no voy a aburrir. No. Bueno, Juan Francisco, Coca-Cola con todo el mundo, lógicamente, pero desde el punto de vista de sostenibilidad, pues en Málaga y Andalucía, sobre todo, ¿qué proyectos estáis llevando a cabo vosotros? Bueno, ante todo, muchas gracias, Ángel, a la dirección del Español de invitarnos y de poder compartir con la audiencia exactamente qué es lo que hacemos, ¿no?, en pos de la sostenibilidad. Decimos normalmente que Coca-Cola es algo más que una marca. No se trata de vender, que también, cuidado, de vender, pero ya sabéis que cualquier empresa que se precie, que esté en el mercado actualmente, tiene que estar muy enfocado al tema de la sostenibilidad, ¿vale? En ese sentido, bueno, pues teníamos un compromiso creado y ya lo que se trata es de pasar a la acción, que es lo que ahora mismo ya llevamos años metiéndole mano al tema, ¿no? Y en esa línea nosotros tenemos un plan que lo definimos, avanzamos, y en ese plan hay una serie de patas estratégicas que básicamente está centrado, por un lado, en el clima, por otro lado, en el tema de envases, el tema de agua, cadena de suministro, después, creo recordar, sociedad, y por último el tema de bebidas, las bebidas nuestras. Entonces, en ese plan estratégico de esas patas es donde cimentamos nuestro plan de sostenibilidad y a donde estamos trabajando profundamente, ¿no? Y bueno, podemos entrar en materia un poquito más adelante, depende ya de... Me un poco por detallar un poco los dos proyectos más importantes que tenía en Andalucía también, para darlos a conocer. Está ahí con lo del reciclaje, sobre todo, ¿no? Bueno, dentro del clima hay un asunto interesante, que se creó una plataforma digital totalmente gratuita, centrada en el hostelero, se llama Hostelería por el Clima. Bueno, pues la Hostelería por el Clima, en esa plataforma simplemente te dan una serie de nociones y de pautas donde el hostelero optimiza los recursos energéticos del establecimiento. Al final lo que se trata es de economizar, ¿vale? Y realmente está dando un resultado excelente. Llevamos casi cercanos a 10.000 inscritos
a nivel nacional de clientes de hostelería, y fijaros lo importante que es la hostelería en España, que supone prácticamente 1.300.000 empleos entre hostelería y hotelería, y eso supone prácticamente el 6,2 del Producto Interior Bruto, ¿no? O sea, no solamente para Coca-Cola, sino para el Estado español, el tema de la hostelería y la hotelería es importantísimo. Y claro, para Coca-Cola también, porque si vamos todos en esa línea sostenible, pues lógicamente la hostelería tiene que decir muy mucho al respecto, ¿no? Ese es un plan principal en cuanto al clima, por así decirlo. Y después, en cuanto más pegado al asunto de envase, está otro programa medioambiental, en este caso que se llama, se me ha ido un poco el tema, Mares Circulares, perdón, Mares Circulares. Y Mares Circulares, bueno, pues es un programa que ya llevamos desde el 2018, donde literalmente lo que hacemos es limpieza a pie de playa, y bueno, todo lo recogido al final pues entra en un sistema nuestro interno donde creamos una economía circular completa, principalmente con el PET que se recoge a nivel nacional, ¿no? Y bueno, esos son los dos programas más destacados a nivel medioambiental. Después la empresa de por sí tiene ya temas muy concretos como ir optimizando, como bien ha comentado Alicia, al final, bueno, pues son procesos de ir optimizando, y la empresa cada día está más en esa línea, ¿no? Yo quería preguntar, al final, bueno, aquí sois 3 empresas concienciadas, sí, lógicamente, en el medio ambiente y la sostenibilidad, pero bueno, ¿estáis viendo vosotros realmente en el día a día, primero, por una parte, que las administraciones, que también muchas veces tienen que ayudar, están igual de concienciadas o veis que no? Y luego también incluso en en el resto de empresas, ¿no? Si veis que también la gente se implica o no, o veis que todavía queda mucho camino por recorrer. Miguel, bueno, yo sí, sí que creo que obviamente ha habido, sobre todo en los últimos años, mucho bombardeo con esta Agenda 2030 y los ODS y la sostenibilidad y todo lo que hacia lo que debemos tender, ¿no? Vemos como todas las grandes empresas, tanto pequeñas, ya tienen o por lo menos está en el radar de todos la sostenibilidad. Algunas la están integrando, otras están en proceso de integrarlo y otras ya lo tienen muy asentado. Vemos también como estas nuevas políticas de ESG, ¿no? De reportes no financieros que se obligan a las grandes empresas, en las que tienen que empezar a declarar su impacto medioambiental y su impacto social de sus resultados financieros, y como esto va a ir permeando poco a poco en las pymes. Pero, y obviamente a nivel de administración también, como todas tienen una obligación, ¿no? Que vienen directrices de Europa, todos tienen que alinearse con la Agenda 2030, y de hecho muchos de los fondos europeos van por ese lado, o sea que las ciudades, si quieren captar estos fondos, esta financiación, están obligadas a adherirse a estos planes, ¿no? Pero de alguna manera creo que todo esto se desvirtúa un poco muchas veces porque muchas veces se queda en planes, en reportes, en contar lo que se hace, y creo que hace falta más acción. Al final lo que tenemos que hacer son más proyectos como los que se están escuchando aquí, que sirvan de inspiración, ¿no? Y que puedan generar un impacto real y luego que sea verdad, no tanto papel y claro, más al verdad, final no tanto de informes, no tanto de estrategia, sino realmente como cosas tangibles que ayuden a como que se vean, que el ciudadano los vea y que sirvan de ejemplo para que otra gente se sume al carro. Y desde la administración, tanto como desde la administración como desde las empresas. Para nosotros, desde Olivo Energy, como trabajamos principalmente el área de transición energética, al final estamos afectando al consumo eléctrico o energético, y venimos de una crisis donde ahora mismo los precios del día en electricidad
muchas veces son cercanos a cero o son cero y pueden incluso ser negativos, pero sí que vemos que hay muchísima volatilidad entre el precio más alto y el precio más bajo, y hace varios meses el precio eléctrico era muy alto, con lo cual, aparte de que tengamos una normativa europea que hay que cumplir, que va desde que al gobierno español y luego a las comunidades autónomas e incluso a las ciudades, y están también los objetivos de Naciones Unidas, sí que es verdad que como afecta al bolsillo y afecta a la competitividad y al impacto al EBITDA y al retorno de tu empresa, sí que es verdad que lo que es el consumo eléctrico y cómo inviertes en tu generación renovable, en almacenamiento para optimizar ese consumo de energía renovable, es algo que es realmente de interés para las compañías eléctricas, es también de interés para los consumidores eléctricos, para los consumidores de electricidad y de energía, y también es de interés para las comunidades autónomas y evidentemente para el gobierno y el regulador español. De hecho, actualmente estamos trabajando para una comunidad autónoma que va a lanzar durante el mes de julio su plan de industria, y hemos hecho un análisis de cómo la descarbonización industrial, qué input tiene que tener la transición energética y la descarbonización industrial en la ley de industria. O sea que realmente hay comunidades autónomas que tienen un interés real para ser innovadores en lo que pueden hacer en cuanto a la transición energética a nivel 360 grados. Con lo cual, sí que es verdad que hay algunas comunidades autónomas y algunos gobiernos que están mucho más avanzados que otros, porque, por ejemplo, aquí en España, a nivel ambición de transición energética hay, pero no tenemos una planificación que ponga todos los elementos que tienen que tenerse en cuenta en común. Por ejemplo, hablamos mucho de hidrógeno, pero no sabemos cuánta industria en España necesita hidrógeno. Y el hidrógeno no va a estar la infraestructura disponible para exportarlo a otros países europeos de un día para otro. Entonces, realmente conoce qué es lo que necesita tu industria y empieza a hacer una transformación de vectores energéticos desde electricidad renovable a hidrógeno, a calor, para procesos productivos con la industria conforme a los vectores y el consumo que necesita. Entonces, sí que es verdad, esta misma comunidad autónoma con la que nosotros llevamos trabajando gracias a la experiencia que estamos ganando con ellos, porque estamos trabajando con ellos desde el 2018 y son tremendamente innovadores, ellos han hecho este estudio, ¿qué necesita mi industria? Y ahora yo voy a promover aquellos vectores energéticos para mi industria. Entonces, esto va a hacer que su industria sea muchísimo más competitiva que a lo mejor la industria que se viene a cualquier otra comunidad autónoma. Entonces, ¿Qué comunidad es? Si se puede es que no lo sé por NDA, o sea, no lo sé si lo puedo decir. No, vale, lo digo, sí, ya por hacerle publicidad a la comunidad, si lo está haciendo bien. Pues sí, lo están haciendo muy bien y son la comunidad autónoma de Navarra, entonces sí, lo están haciendo muy bien. Sí que también creo que en lo que tú has dicho hay mucho reporte y creo que esto lo debemos tomar como una oportunidad para compartir. Hay muchos informes, los informes se hacen una vez, es verdad que para cosas muy específicas tienes que hacer un informe concreto, pero hay muchas cosas que ya puedes aprender y sobre todo aprender de buenas prácticas. Entonces, colabora con gente que está haciendo algo que tú quieres hacer. Yo vivo muy cerca del Hotel Mariposa, entonces si yo tuviera que hacer un jardín vertical o una infraestructura vertical para sostenibilidad, me iría a vosotros, pero si no iría allí a recepción y diría, oye, contarme algo de aquí, cómo habéis empezado, entonces hay muchas muestras de cuáles son las buenas prácticas, pues colaborar y compartir y pasar a la acción, no solo creando reportes, sino también compartiendo con la gente que ya ha hecho algo que va más avanzado hacia ti, comparte tus preocupaciones y aprende y colabora con el resto de la industria y del sector. Es lo que yo propondría por recogerlo de la acción. Sí, sí. Y obviamente la planificación estratégica es fundamental, pero lo que quiero decir es como no puede quedarse ahí, ¿no? Como luego tenemos que ejecutar y llevarlo a cosas tangibles. De hecho, quería preguntar por la colaboración, porque al final no sé hasta qué punto lo estás comentando ahora, ¿no? Si más o menos hay ciertas redes, si no, por ejemplo, empresas grandes como Coca-Cola, mejor pymes. Hombre, o sea, hay una conexión entre bueno, yo creo que se lo estaba refiriendo hace un rato a Alicia, uno de los temas nuestros que al final estamos hablando de estar en el negocio. Si basamos todo al puro y dura, a la pura y dura negociación con un cliente, hay que meter más matices, y nosotros lógicamente estamos buscando esa línea, esa filosofía de clientes que vayan en la misma línea nuestra. Y os pongo un ejemplo, con el tema de mares circulares, pues efectivamente
nosotros hacemos limpiezas en el litoral. Lo hacemos con voluntariado nuestro, con personal de Coca-Cola, que tenemos concretamente 2 días de voluntariado al año. Dices tú, bueno, ¿es poco, es mucho? Bueno, simbólicamente supone el 1% de tu jornada laboral, la dedicas a un tema o bien social o bien medioambiental. Al hilo de esa acción medioambiental de mares circulares, nosotros intentamos de compartir con los clientes. ¿Por qué? Porque al final los clientes se ven más vinculados también con la marca y vamos en la misma línea constructiva, ¿no? Entonces, esos matices yo creo que a nivel empresarial cada día es más interesante de meterlo, de darle su valor, ¿no? Y de destacarlo con los clientes. Así que estoy un poco en la línea que comentaban Miguel y Alicia. Oye, se trata más de, actualmente, ya no de tanto hablar, sino más hacer. Hablando de números, me he traído, que tampoco os quiero saturar ni muchísimo menos, pero al hilo de hacer con el tema de mares circulares, fijaros, llevamos desde el 2018 actuando, pero claro, ya en esta actuación dice, es que hemos recogido en total de residuos a nivel nacional más de 2.200 toneladas de residuos, de los cuales el 24 toneladas es de PET. Eso a nivel ya de recogida literal, ¿no? Pero otra de las líneas que vamos actuando es la formación. Porque sí, claro, la formación, el tema educativo, de que poquito a poco, como una gota malaya, vaya calando en la ciudadanía. Os pongo un ejemplo. Dice uno, bueno, nos cortábamos prácticamente las venas cuando salió hace 12, 15 años la ley del tabaco. Bueno, esto es una ruina para el sector hostelero, esto no hay quien pueda aguantarlo y tal. Y hubo un rechazo inicial. Hoy, después de 12, 15 años, vemos con toda la naturalidad del mundo que si te tienes que fumar un cigarrillo, pues te vas fuera del establecimiento o no te lo fumas y lo asumas con naturalidad, ¿no? En este caso del tema sostenible, pues es un tanto de lo mismo. Tenemos que ir como una gota malaya, cada uno en su parcelita, poquito a poco, ir empujando en esa línea, ¿vale? Entonces, yo quisiera sacar ese matiz de la formación porque lo veo interesante. Al hilo de esa formación, pues fijaros, en el tema de mares circulares, se formaron a nivel nacional 83.000 personas en temas de institutos, charlas que se dieron por parte de Coca-Cola a pie de playa, bueno, un montón de actuaciones de formación. Y después hay un tema ya más técnico donde se premiaron startups, proyectos de startup vinculados a la sostenibilidad y estudios científicos que también estaban premiados, ¿no? O sea que a nivel nacional en las startups premiadas fueron 18 y en estudios científicos premiados fueron 16. Que a propósito, la Universidad de Málaga hace un par de años fue una de las premiadas con un proyecto súper interesante que era el tema de los residuos de colillas que vemos en las playas, pues transformarlas como en pastillas de carbono para absorber como unos filtros de carbono, ¿no? Súper interesante y fue premiada. Entonces, quería poner el tema de la formación también que creo que hay que destacarlo, ¿no? Claro, entiendo que hay varias líneas. Una parte está la concienciación empresarial, sí, porque si el CEO de la empresa pasa estos temas, pues no se hará nada en esa empresa, lógicamente. Sí. Y luego también la concienciación ciudadana, ¿no? Que también los propios ciudadanos vean la importancia de la sostenibilidad, ¿no? Que además que claro. Es una cosa que es de cajón, ¿no? Realmente, al final, tener un mundo sostenible debería ser algo muy evidente. Pero claro, lo que estás comentando, por ejemplo, de que estás premiando a la startup y que está como evangelizando todo el día, ¿no? Para que la gente se lo tome en serio, ¿no? Efectivamente. De hecho, quería preguntar, porque
a mí por lo menos me resultó curioso. Hace un par de días me llegó una nota de prensa de la Junta de Andalucía, de Andalucía Trade, hablando de, bueno, pues de unas ayudas europeas, ¿no? Que son la iniciativa e-Energy. Y como, señalaban que, bueno, que se había cerrado la convocatoria de ayudas públicas el 15 de mayo y que se habían recibido en Andalucía 47 solicitudes de pequeñas y medianas empresas por un importe total de 461.500 euros. Claro, yo cuando vi 47 solicitudes de ayuda, porque bueno, son ayudas, digamos, a empresas para que sirven para comprar tecnología, obtención de certificación energética, realización de actividades de mejora que contribuyen a reducir al menos un 5% del gasto energético. Bueno, no sé, solo 47 solicitudes en toda Andalucía, que me parece un número ridículo, no sé, vosotros sois los expertos, no sé cómo lo estáis viendo, no sé si la gente todavía... Yo creo, aquí me voy a lanzar, seguramente no es que la gente no quiera hacerlo, es la definición de la ayuda. Pienso como... O sea, cuesta más collar que el perro, a lo mejor, y la gente no quiere. No, a lo mejor la definición de la ayuda te pide unos requisitos que tú no cumples, o te pide entregar una documentación que queda fuera del lugar de la proporcionalidad de lo que estás pidiendo. A lo mejor estás pidiendo 25.000 euros. No, el máximo eran 10.000, de hecho. O sea, 10.000 euros como máximo. Que es que realmente, o te piden que tiene a partir entre 10 y 50 empleados, y a lo mejor tú quieres hacerlo y tienes 52 empleados. O sea que muchas veces, y aquí sí que creo que la administración pública podría ser un poco más flexible, y en las ayudas muchas veces viene de Europa los requisitos, pero sí que los requisitos a veces son desproporcionados o no te compensa el pedir la ayuda para lo que luego te dan y luego toda la auditoría que conlleva. Entonces realmente o sobrevives o pides subvenciones. O sea, entonces para mí yo sí que creo que pedir, ahí sí que la administración, tanto a nivel, desde que se diseña una ayuda a nivel europeo hasta que se canaliza por la Junta de Andalucía o por Navarra, por donde sea, sí que ahí debería haber un propósito de mejora bastante increíble. O sea, esto es lo que yo pongo aquí sobre, entonces, que haya 47 empresas, solo las que han pedido, y algunas no cumplirán los requisitos y saldrán por... y serán eliminadas por algún defecto de forma. Sí que puedo decir que, por ejemplo, nosotros ayudamos una vez a la Junta de Andalucía, a la Agencia Andaluza de Energía, tenía, creo que eran hasta 23 millones para dotar, para inversión en redes inteligentes, esto era en el 2018-2019, y no había ninguna distribuidora en Andalucía que pidiera las ayudas. Cuando tú veías los requisitos de lo que pedían, era totalmente desalineado con el día a día de lo que estaban haciendo las distribuidoras en ese momento. Entonces, aunque te den una subvención, si va en contra de lo que tú tienes que realizar o de lo que tú estás haciendo, entonces nos ayudaron nos contrataron para que, de alguna manera, se presentara la subvención de otra manera. Entonces, ahí hay mucho espacio de mejora. Y yo creo que ahí las autoridades públicas y el CEDETI y el IDAE, cuando ponen una ayuda ahí fuera, a veces hay que poner un acto de fe y decir, venga, me voy a pasar aquí un mes y medio rellenando documentos para que a lo mejor toque la flauta y lo que yo pido me llegue y que luego, o sea, con lo cual yo sí que creo que ahí no es culpa de las empresas, sino que es culpa de la dimensión de lo que te piden a lo mejor por 20.000 euros. No te compensa. Sí, hay muchas razones por las que este tipo de... Como vemos también que pasa mucho en los fondos Next Generation, con esta ayuda a la rehabilitación energética de edificios, que todos decían que vienen millones de Europa y al final no se acaban gastando y los tenemos que devolver, ¿no? Estas noticias nos llegan constantemente y muchas veces nosotros como empresa este tipo de subvenciones estamos muchas veces pendientes y también muchas es lo que tú dices, como en los términos, o a lo mejor tienes que hacer tú la inversión completa o del 70% y luego te la devuelven un año después, o te cubren no sé, como te cobren un 50% pero el otro 50% lo tienes que invertir tú. Entonces muchas veces estas ayudas no se alinean con realmente... No una ayuda, realmente una traba. Al final. Muchas veces se convierten en trabas si no eres la empresa adecuada o no se da la suficiente información, entonces la información no llega a las empresas. Pero yo quería también rescatar lo que tú hablas de la formación, porque me parece un tema súper interesante y lo que tú habías sacado también de la colaboración. Porque nosotros desde Bioautonomy, nuestro principal objetivo es realmente promover una transformación profunda o un cambio de paradigma en la manera en la que se diseñan y se construyen los edificios y las ciudades para que estos se conviertan en una fuerza para restaurar la naturaleza. No solo que se conviertan en edificios sostenibles
que tengan un impacto neutro, sino que realmente se conviertan en un impacto positivo para poder regenerar ecosistemas y mejorar la vida, la calidad de vida de todas las personas en las ciudades. Y para ello, los dos pilares fundamentales sobre los que trabajamos son estos dos: colaboración y formación. Porque si queremos ayudar a hacer esta transición a nivel sector, necesitamos que, uno, los profesionales entiendan estas prácticas, sepan cómo implementarlas y cómo llevarlas a cabo de una manera tanto teórica como práctica, sobre todo. Y obviamente necesitamos traer a cuantas más personas con nosotros. Y bueno, tú sabes que estamos muy activos en todo este tipo de eventos y trabajamos muchísimo la colaboración. De hecho, esta asociación que estábamos mencionando antes es un ejemplo claro de cómo nos conectamos con Impact Hub, que es la mayor red de emprendimiento de impacto del mundo. Ya de por sí es una red enorme, y Conéctate B2B es una de las redes de empresarios o de empresas más grandes de Málaga. O sea que siento que estos dos aspectos que habéis mencionado son justo en la tecla de cómo podemos promover esta transición a la sostenibilidad. Es por ahí. Yo igual tomo, desde el punto de vista de la colaboración, nosotros, o yo a nivel personal, desde que tengo conocimiento del sector eléctrico, que empecé a trabajar en él hace muchísimo tiempo, ya en el 2010 fundé una asociación en Europa que se llama SmartEN, que ha hecho que muchas directivas europeas y reglamentos europeos se meta que el consumidor, nosotros, tanto doméstico como industrial, como una pyme, podamos, con nuestros recursos que tenemos detrás del contador, nuestro propio consumo, nuestra batería, si tenemos, nuestro vehículo eléctrico, nuestra aerotermia, podemos de alguna manera modificar cuando cambiamos la batería, cuando consumimos, para de alguna manera comprometernos a responder a las necesidades del sistema para que se module parte de nuestra carga de la batería, parte de nuestro consumo en momentos concretos, para que de algún momento, de alguna manera, beneficio que voy a utilizar más energía renovable cuando hay más energía renovable, y cuando se está utilizando más gas, consumo menos en ese momento o no cargo mi batería y lo hago en un momento posterior. Todo esto con unos mínimos acordados, y es una situación en la que tú como consumidor has acordado previamente que lo vas a hacer y además vas a tener un retorno económico. Y esa asociación se creó en el 2010, al día de hoy tiene 100 socios, y es realmente esa colaboración ha hecho que se pueda modificar una regulación que, si no hubiesen existido nuevos players que querían un modelo de negocio diferente, no hubiese llegado a estar en Europa. Y de hecho la misma asociación, o hermana o nacional, la fundamos en España en el 2018, se llama Entra Agregación y Flexibilidad. Al día de hoy tiene 24 socios, y también está consiguiendo que algunos de los cambios normativos que son necesarios para que el consumidor podemos hacer, que todavía no podemos participar en todos los mercados que es posible, porque la transposición de la regulación europea en España está llevando su tiempo, pero sí que es verdad que hace 2 semanas el Ministerio anunciaba que creaba una dirección de almacenamiento y flexibilidad, que es esta flexibilidad del consumidor, que tiene un valor, y no solo tiene un valor para bajar el precio del consumo eléctrico, de la energía que consumimos, sino que tiene un valor para hacer que se construyan redes y que podamos poner más puntos de conexión, de almacenamiento y también de demanda, que ahora es algo que se pide muchísimo, y que muchas veces una industria no se puede conectar aquí porque a lo mejor no hay suficiente espacio en la red de distribución. O sea que todo esto es bastante importante, y esto, gracias a esta asociación, que al día de hoy tiene 24 socios, pues se está consiguiendo. Entonces, para mí la colaboración es dentro de lo que es la sostenibilidad, lo que es la gran desconocimiento que tenemos hacia todo lo que se puede hacer y a todo lo que el medio ambiente nos va a poner sobre la mesa, pero sí que es verdad que la colaboración es clave. O sea, que esto lo apoyo, y el movimiento asociativo para mover cambios y también para compartir, creo que es bastante importante. Preguntaros también, claro, al final cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de un mundo global, ¿no? Porque al final muchas cosas que hagamos en Málaga, Andalucía, España, Europa, si en África no hacen nada, o en otros continentes o lo que sea, pues al final no vale para mucho, ¿no? Pero en cualquier caso, primero, no sé, poco a poco, vosotros que estáis en el segmento, ¿qué acciones veis en otros países o en otros continentes que realmente pueden ser efectivas? Y luego también preguntaros hasta qué punto es también necesario medir, ¿no?, las acciones que hace cada uno en materia de
sostenibilidad. Bueno, los ESG te lo exigen, pero aparte de que te lo exijan, también, lógicamente, como contaba también con Francisco, son unos KPI, ¿no? Unos criterios que tienes que seguir, ¿no? A la hora también de la propia empresa, ¿no? No sé cómo estáis viendo vosotros. Nosotros, a nivel de empresa, desde hace ya unos años se fusionó Coca-Cola Europa con el Pacífico. Al final estamos coordinando prácticamente 31 países entre unos y otros, y te digo ya de que la sensibilidad de la compañía es total. Así que esto ha venido para quedarse. De que efectivamente vamos a velocidades distintas en ciertos territorios, indudablemente. Eso coordinarlo no es fácil, pero que la línea de trabajo está súper clara, y como decía al principio, ojo, que el que no esté en esta línea es que está fuera de mercado. De verdad que no nos damos cuenta, pero que es así. El consumidor final cada día es más sensible con esto. Entonces, hay que prestarse, no solamente porque el consumidor es más sensible, sino por responsabilidad social corporativa de las empresas, que no queda otra. Hay que actuar ya, ¿vale? Entonces, yo sí soy optimista en ese sentido, de que sí hay pequeños pasos, pero sí hay una decisión clara de tirar para adelante, ¿no? Es lo que desde la compañía nuestra percibimos, ¿no? Yo quería meter algún matiz, que es lo que bajo nuestro punto de vista, bueno, pues la compañía tiene una obsesión con el tema de los envases, que a nivel mundial, bueno, pues los envases es un tema que realmente impacta. Me he traído algunos datos significativos, y dices tú, bueno, es que al final el envase, concretamente, os voy a dar un dato para que sepáis en nuestro negocio lo que puede llegar a impactar, ¿no? Un momentito, para no tener ninguna duda. Eso en envase en Sí. Coca-Cola debe ser mucho. Sí, es que botella, ¿no? O sea, repercute muchísimo. Fijaros, en el desglose de emisiones de gases de efecto invernadero, al final se hizo un análisis de qué es lo que impactaba más en la cadena de valor nuestra, ¿no? Entonces, dentro de esa cadena de valor, lo que más impacta es el envase, con un 44%. Después, a continuación, son el tema de los ingredientes. Bueno, pues eso supone un 24%. Equipos de frío nos referimos, bueno, pues a las vitrinas que veis en los restaurantes, los bares y tal, y a los botelleros. Bueno, pues eso impacta en torno al 11%. Las fábricas parecidas a esta, pues impacta un 9%. Y el transporte, que ojo, que la red de transporte que tiene Coca-Cola, que uno de los grandes éxitos de la compañía es su red de distribución, bueno, pues la red de distribución impacta en esta cadena de valor el 9% también. Y después, residualmente, hay otros que son irrelevantes o menos relevantes, que impacta un 2%. Me vengo a referir que el envase es uno de los grandes retos para la compañía. Dentro de eso, ¿qué está haciendo Coca-Cola con el asunto de los envases? Bueno, pues está haciendo un esfuerzo muy importante. Daros cuenta de que prácticamente en España el 99,6% de los envases son reciclables. Nos queda todavía un montón para conseguir el objetivo de que ese 100% sea reciclado, ¿vale? Pero, no obstante, el envase que se emplea es totalmente reciclable, ¿vale? Eso por un lado. Después, el PET
las botellas que veis tradicionalmente en los hipermercados, los supermercados, el 50% de ese PET que se emplea, del plástico que se emplea, es reciclado. Y las botellas de medio litro es también, pero el 100% de PET reciclado. Así que la materia prima que utilizamos nosotros en gran parte viene ya de forma sostenible, ¿no? La idea prácticamente es que en el 2030, adelantándonos un poco al objetivo final del 2040, bueno, aunque los ODS están muy centrados en el 2030, pero ese objetivo final, nosotros tenemos el objetivo de que lata o botella que se produzca, lata o botella que se recoja. No es que vayamos detrás de la gente, uno detrás de otro, a recoger eso. No, pero sí. Y me explico, al final lo que se trata es de concienciar al ciudadano, por un lado, y por otro lado, efectivamente, nuestra materia prima de envase es que sea el 100% que sea de materia reciclada, ¿no? Entonces, nuestro compromiso es que de aquí al 2030 no generemos residuos. Ese es el objetivo. Con lo cual, es un reto gordísimo, pero dentro de la perspectiva, que ya tenemos una perspectiva importante en la compañía, entre Europa, hay concesionarios en África también y el Pacífico, la línea está muy clara, muy clara. Así que nosotros estamos ilusionados en que cada día las compañías se incorporen a esta línea, ¿no?, sostenible. Tenías razón en lo del sol. El sol está calentando, ¿eh? El sol es está sostenible. calentando. Ya ha pasado casi lo peor, pero bueno, ya Podemos poner un panel solar aquí y estaríamos fantásticos. Bueno, Victoria, creo ya lo está calentando tela. Sí, y respecto a tus preguntas sobre cómo estaba el mercado extranjero, ¿no? Respecto a cómo se hacían claro, no sé, estas prácticas en el eso extranjero. tenéis vosotros, que entiendo que, bueno, que esto. veíais tanto a nivel nacional como internacional, más o menos por Claro. vuestro trabajo, si fuera también se estaban haciendo cosas o no, o sea, o realmente... Sí. De hecho, en el sector en el que nosotros trabajamos de arquitectura y construcción estamos un poco atrás respecto a otros países nórdicos, sobre todo en el norte, ¿no? Sabes que las grandes referencias en arquitectura siempre han estado en Suecia, Noruega, etcétera, y esto es por algo muy claro, y es porque ellos tienen un clima mucho más duro que el nuestro. Aquí podemos construir cajas de cartón y más o menos seguimos viviendo en Málaga, más o menos, ¿no? Entonces ellos han tenido que desarrollar muchas más técnicas tal. Y aquí entonces estamos, en cuanto a sostenibilidad, estamos un poco atrás, incluso en factores que nos afectan mucho más que a ellos, como el que te comentaba del agua, por ejemplo. Vemos mucha más conciencia tanto en la población como en la empresa a la hora de construir edificios que son mucho más autosuficientes en agua o mucho más eficientes, que integran muchísimo más la circularidad para reaprovechar los recursos que aquí. Pero ¿qué pasa? Que ahora yo creo que hay una gran oportunidad de un poco dar la vuelta, y la gran oportunidad son estas soluciones basadas en la naturaleza, que al final se trata de aprovechar los recursos que nos da la naturaleza y apoyarnos en ellos para resolver retos que tienen que ver con cualquier tipo de... Bueno, tienen que ver son sociales, son medioambientales y son obviamente económicos también, ¿no? Y aplicados a infraestructura o arquitectura nos dan posibilidad de generar autosuficiencia sin necesitar energía externa que nos que nos permita consumir una energía que es finita, ¿no? Y la gran oportunidad de trabajar con estas soluciones basadas en la naturaleza es que aquí tenemos un clima mucho más adecuado para poder utilizarlas, ¿no? Y trabajar, como te comentaba, con estos sistemas completamente naturales que te permiten transformar agua residual en agua para regar y utilizar todo este excedente que tenemos de agua para poder trabajar temas a nivel urbano, como nosotros promovemos, los ecosistemas verticales, los techos verdes, permitir cada vez más la naturaleza y así poder bajar un montón los efectos del cambio climático, tanto en olas de calor como en sequía. Y eso por un lado.
Y luego preguntabas también sobre... había hecho una segunda pregunta. Sí. La medida. Las medidas. Ah, las sí, no, mediciones, cómo claro. medir las Es empresas, cómo al fundamental, final, cómo justo. medir. Y también en este sector, por ejemplo, o sea, los datos son fundamentales, porque sin datos no se pueden crear políticas. Necesitamos tener ejemplos claros y casos de éxito que nos permitan visualizar bien cuál ha sido el impacto para poder legislar y promover esas prácticas frente a otras. Si no tenemos datos, no tenemos información, se pierde en una nube de incertidumbre, no se puede hacer nada, no se puede promover de ninguna manera. Y sobre todo con la naturaleza, cuando trabajamos con la naturaleza, todo se vuelve más incierto, porque de alguna manera la naturaleza está viva, entonces no puedes, como si tú pones un SATE en arquitectura, ¿no? Para aislar, sabes exactamente que si son 8 milímetros te da una eficiencia energética de tanto, 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 y si pones otro tipo de tecnología vienen muy parametrados todo el impacto que van a tener o los beneficios que van a tener. Con la naturaleza estamos todavía trabajando en ello y la idea es cada vez integrar más la tecnología con la naturaleza. Nosotros aplicamos la inteligencia artificial a nuestros ecosistemas verticales para obtener información en tiempo real sobre la humedad relativa, el consumo energético que tienen, los niveles de nutrientes que llegan a las plantas, el CO2 que capturamos, etcétera, 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 que nos permiten trabajar eso y obtener esos datos tanto para vender mejor, porque al final está dando unos beneficios muy claros y tangibles, ¿no? Poder enseñarlos cada vez más y que pues los clientes o los clientes puedan tener muy claro cuál es el impacto que están teniendo, cuáles son los beneficios que dan y también a nivel económico y para que se pueda actualizar la regulación para promover este tipo de prácticas que al final son muy beneficiosas, pero hace falta ese recorrido, ¿no? Y esa evidencia para poder promoverlas de manera que no sea de manera segura. Bueno, son las 8, voy a hacer la última pregunta, bueno, ahora ya abrimos al público también. Hablaba precisamente Juan Francisco de la Agenda 2030, que al final suena muy lejos, pero la Agenda 2030 es, como dice, pasado mañana prácticamente, ¿no? Sí, como no sé hasta que dice. Estamos ya en el 24 ya. No sé hasta qué punto, bueno, estamos muy lejos de cumplir esos objetivos desde el punto de vista de medio ambiente, de sostenibilidad, o no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, esto es a lo mejor un poco crítico, pero pienso que el objetivo a veces es un poco atrae malas prácticas. O sea, porque a veces si tienes que llegar a un objetivo y vas tarde, posiblemente vas a actuar con medidas solo por conseguir el objetivo. Entonces yo creo que el objetivo hay que cumplirlo, pero lo que hay que hacer previamente es una planificación. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llego? ¿Y a qué velocidad? Entonces yo sí que creo que al objetivo siempre normalmente se puede llegar o lo puedes, al final la medida es muy, si no se mide no existe, pero si se mide también hay muchas formas de explicar el resultado. Entonces más ambicioso, menos ambicioso. Para mí, y volviendo un poco a la pregunta antes de qué país está más avanzado o no en los objetivos, al final es cómo vas a llegar a ese objetivo. En Italia, por ejemplo, la instalación de renovable para los objetivos de 2030 está bastante más retrasada que muchos de los otros países europeos, como por ejemplo España. ¿Qué pasa? Que van a llegar, pero para llegar van a poner unas normas de mercados que son anticompetitivas para la industria española. Por ejemplo, van a dar unas ayudas a través de un servicio de subasta para poder gestionar baterías, para controlar las congestiones que las renovables, que van a tener que meter muy deprisa en las líneas eléctricas, van a producir, pues van a hacer una subasta que es de alguna manera anticompetitiva. Entonces ahí es muy difícil ver qué es mejor, hacerlo con una planificación y llegar bien, o hacerlo y llegar a un precio que a lo mejor es bien para algo, pero no es positivo para un 360. Entonces, ahí yo sí que creo que la respuesta es planificación, como al principio. Bueno, la prisa nunca ha sido una consejera, ¿no? Pero bueno, también hay que meter velocidad, porque si no, que tampoco se llega, ¿no? Yo veo el tema de la Agenda 2030
lo veo más bien como propósito de intenciones. Llegar puede que se llegue. Yo lo veo en dos vertientes, si me permitís. Lo veo más en el plano político de decisiones de calado, gordas, que realmente al final un país, que Alicia le ha puesto el ejemplo, Italia, bueno, pues no están tan avanzados como en España. Entonces, si en España hay una decisión clara en esa línea de energías renovables y demás, tenemos mucho ya ganado, ¿no? Vale, decisión política por un lado y por otro el tema de los ciudadanos. Parece que no, pero el ciudadano dentro de la parcelita de cada uno puede hacer mucho. ¿Por qué no? Pequeños gestos, si no se trata de tanto, pequeños gestos que al final esto entra en una espiral de educación y toda la gente nos lo tomamos con naturalidad, ¿no? De cuidar nuestro entorno, de cuidar nuestro mundo, qué es lo que vamos a dejar a nuestros niños, ¿no? Entonces, ese tema, que la gente, que los ciudadanos interioricen el tema de la sostenibilidad, pues que vaya calando, ¿no? Esto es muy amplio. El tema de la sostenibilidad no es solamente el tema del medio ambiente. Hay muchas vertientes. Está el tema de la inclusión, la diversidad. Es muy amplio, es muy amplio. La parte medioambiental. Medioambiental, por supuestísimo, ¿no? Pero que tiene una vertiente amplia, no solamente medioambiental, sino que toca muchos planos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un proceso que ha venido para quedarse y que yo creo que empujando todo, yo creo que lo vamos a conseguir. Así que... ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, al final estas agendas mundiales de objetivos es muy complicado, porque al final se marca un mismo marco para que tanto países subdesarrollados como países medio desarrollados como países ricos, y dentro de eso empresas, ciudadanía y administración trabajen por unos objetivos comunes que son 17 objetivos. 17 objetivos. Y cada uno con un montón de... Yo creo que es muy importante, como tú decías, trabajar con esta planificación estratégica, que al final eso es de lo que se trata, ¿no? Como estos objetivos de desarrollo sostenible no es más que una planificación estratégica de las Naciones Unidas de cómo hacer esta transición hacia la sostenibilidad, ¿no? Que se llegue o no se llegue, obviamente pues habrá países que se queden atrás, habrá países que lleguen más o menos, y dentro de eso habrá muchas empresas que lleguen, habrá ciudadanos que lleguen y habrá otros que no lleguen. No está claro que alcanzándolos tampoco se vaya a reducir, hay muchísimos retos. Pero creo que es importante trabajar con marcos, que sean marcos amplios, pero que también vayan encaminados, como decía, a la acción y que promuevan esto de que se hagan cosas tangibles. Que al final esto, exacto, como decía, como estos ODS son una hoja de ruta muy importante, pero al final tiene que traducirse en que no solo se trata de esto, sino se trata de promover proyectos cada vez más tangibles y que tengan un impacto real. Bueno, llevamos una hora. Vamos a abrir un poco el turno de preguntas al público si queréis preguntar algo. No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí. Estáis todos pensando, ¿quiero una cerveza mejor? Hay una pregunta, venga. A ver. Pensé que te ibas a poner las gafas de sol y digo, qué injusto. Es más una curiosidad, ¿eh? Me ha llamado la atención que hablabas de 2.000 toneladas. Sí. 2.000 toneladas, ¿no? Te lo voy a concretar. Sí, el tema de mares circulares. Sí. Pues mira, concretamente se han recogido desde el 2018 2.290 toneladas 2.200, de residuos. ¿Se ha calculado alguna vez
esto estamos hablando de orilla, estamos hablando de la playa. Orilla y arroyos. ¿Se ha sí. calculado alguna vez el mar, la parte que todavía es España también? Sí. O sea, no el mar abierto, que eso ya es... Pero ¿se ha calculado la cantidad de toneladas que puede haber de residuos ahí? Bueno, mira, no tenemos estudios a conciencia hechos. Hay algunos datos de la unidad subacuática de la Universidad de Málaga y nos comentaban ellos que dentro, vamos, en el litoral inmediatamente a la orilla, que podían estar a la altura de la Misericordia semanas y semanas y semanas quitando residuos a escasamente 200 metros de la orilla. Efectivamente estoy contigo, ahí hay un gran basurero, no el nuestro, sino el de toda la costa española. Y bueno, pues como con todo, eso es una decisión estatal que deberían de contemplarlo seriamente, porque tenemos ahí un montón de residuos y están muertos, vamos. Que gran cantidad de esos residuos seguramente los acaba expulsando el mar y nos vienen a la tierra, ¿no? Sí, bueno, claro. Sí, claro. Eso las mareas van removiendo todos los desechos que hay o cosas que realmente están enterradas de hace 20, 30, incluso 40 años. Nos ponían un ejemplo allí en la UMA de que habían rescatado bueno, pues envases de hace 30, 40 años con las logomarcas de aquella época, ¿no? O sea que es de terror, ¿no? Es de terror. Es una pena, pero bueno, vamos a ver si todos tomamos conciencia, ¿eh? Porque no nos queda otra. No nos queda otra. Así que... Claro, lo de la concienciación ciudadana, ¿no? Claro. Es que si no claro. Si somos los primeros que tiramos la data al suelo y esas cosas, pues al final, lógicamente, no se puede. Sí. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, a mí me gustaría preguntarle también a Juan Francisco. Sí. Yo llevo muchos años, desde que estuve de Erasmus en Suecia, viendo el tema de los retornos de envases Sí. en los supermercados y demás. Uh-huh. Y desde entonces soñando cuándo va a llegar esa medida aquí a España. Pues mira, buena pregunta. Pues te contesto al respecto. Efectivamente, en Suecia, Noruega y Alemania está bastante avanzado el tema. Tanto es así que efectivamente en los supermercados y en ciertos espacios públicos se está fomentando el envase retornable. Acordaros, bueno, los que tenemos un poquito de más edad, las antiguas botellas de litro que íbamos a la tiendecita del barrio y la canjeaba y te mandaba tu madre o tu padre a por la Coca-Cola, por la Fanta o por lo que fuera, pero en botella de litro. Eso en Alemania, en Suecia y en Noruega, por ejemplo, pues se está desarrollando. En España, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo está en el impasse de que hay que poner de acuerdo a bastantes ministerios. Primero, dónde ubicar ese tipo de estructura. Después, bueno, quién va a explotar todo eso. La legislación no está todavía definida. Y por otro lado, esas máquinas al final, quién sustenta, quién las paga, quién tal. Porque no serían envases solamente de Coca-Cola, sino de muchas más marcas, ¿no? Entonces estoy contigo porque esa es una asignatura pendiente que en España, dentro de lo que hay a nivel europeo, España sí está avanzada en cuanto al envase retornable. Os doy un dato, en España, en hostelería, en hostelería, prácticamente el 67% de lo que se vende en España es envase retornable, que es el envase más sostenible que hay. Tener en cuenta que el envase retornable hay una rotación de unas 30 rotaciones, eso supone unos 7 años de vida,
O sea que como envase sostenible, el vidrio de toda la vida es el que realmente es el más ecológico, por así decirlo, ¿no? El tema de la lata y el PET, pues intentamos en hostelería minimizar lo más posible. Entonces, si vais por algún restaurante y un bar, pedir botellas retornables, porque encima estamos contribuyendo a ser un poquito más sostenible, ¿no? Espero que en España pues tomen esas medidas y haya un acuerdo con el ministerio. Hay varios ministerios de transporte, de comercio, hay varios ministerios involucrados, de medio ambiente, por supuesto, y a ver si hay quórum y ocurre lo que está ocurriendo en el resto de Europa, ¿vale? Un pequeño apunte, porque en el primer encuentro que hicimos salió ¿Sí? también un poco este tema de las máquinas. Claro. Sí. Y claro, comentaban que bueno, que las máquinas al final, que cada máquina valía 20.000 euros, dijeron. Digamos lo que era, digamos, esas que te devuelven, luego te dan un dinerito Sí, por tu soltar sí. la botella y tal. Y claro, que tampoco era fácil, ¿no? Al final, que la máquina era muy cara casi para lo que realmente luego se producía, ¿no? Sí. Un pequeño punto, porque justo salió este tema además en el primer encuentro que hicimos y hubo cierto debate por lo mismo, ¿verdad? Porque sí es verdad que en otros países europeos se estaba utilizando, pero que estaba un poco ahí en tierra de nadie porque era muy cara la máquina, ¿no? Sí. Hay un impasse, pero que se está trabajando en ese tema, ¿eh? Sí. ¿Otro punto ahí? Bueno, tengo un montón de preguntas, pero voy a seguir en la línea envases, que es uno de los que más me llama la atención. ¿Cuál es la estrategia que tienen para llegar, decís, residuo cero 2040? Considerando que el PET es algo que se puede reciclar entre unas 5 y 8 veces nada más y después pasa a ser residuo, contrariamente al aluminio, que se puede reciclar de manera indefinida, ¿cuál es la estrategia que ustedes tienen para llegar efectivamente a residuo cero en el tema envases? En el 2040, efectivamente. La estrategia es de que efectivamente concienciar por un lado al ciudadano, por otro lado utilizar materia prima reciclada, o sea, no materia virgen, ¿vale? De origen fósil. La idea es en el 2040 no utilizarlo, ¿vale? ¿De qué forma? Hay estudios ya de que efectivamente eso tiene una vida, el PET, pero hay estudios ya científicos que están totalmente, vamos, incluso no el PET, sino el plástico súper deteriorado, están consiguiendo transformarlo, ¿vale? O sea que hay unos avances muy importantes para que al final efectivamente todo el PET que se utilice sea reciclado. De hecho, ya os digo, el 50% que se está consiguiendo en España es de PET reciclado y la botella de medio litro es totalmente 100% de PET reciclado, ¿eh? O sea que técnicamente es posible. Y con respecto a lo que le respondiste a ella de pedir retornable vidrio, Sí. el impacto ambiental no solamente pasa por el residuo, sino también por el transporte y cuál es el costo energético del transporte. Al ser el vidrio un material bastante más pesado que el aluminio y que el plástico, es verdad, tiramos menos, pero también tenemos una huella de carbono muy importante en el transporte. ¿Se considera, por ejemplo, el hacer cosas reutilizables en un material mucho más liviano como el aluminio y que además es reciclable de manera indefinida? Mira, la política nuestra, por un lado, va en esa línea retornable. Hay estrategias de transporte, como tú bien dices, de transporte vía tren. Se están estudiando rutas alternativas con rutas de tren. Por otro lado, alternativas de almacenaje. No es lo mismo un almacén pequeñito que un almacén con gran capacidad. Entonces, efectivamente, va reduciendo, minimizando el transporte, ¿vale? Y por otro lado, una estrategia clara nuestra en el mercado de que lo que se sirva sea sin envase. Y me refiero a temas de dispensadores, ¿vale? Entonces, la línea nuestra va por ahí,
¿vale? De eliminar en la medida de lo posible, minimizar el tema de los envases. Sí. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta más por ahí? ¿No? Bueno, vamos a terminar y ahora tomamos una cerveza y podemos también charlar Bueno, un poco de también, todo lo que queramos. también. ¿Eh? Bueno, pues mil gracias, Juan Francisco, Alicia, Miguel, mil gracias por vosotros. vuestra A vosotros. presentación. Muchas gracias a Y vosotros. nada, pues esperamos al siguiente encuentro que hagamos también. Muy bien.